profesor Fernando Cabrera se refiere al metro cúbico de agua del río Jagüey captada para un área tan pequeña. Dice que tiene 1 metro cúbico de agua. Y lo compara con el río Yuna, que en su desembocadura, después de haber sumado todas sus aguas, lleva 90, 96, hasta 100 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el hecho de que para una cuenca relativamente tan pequeña, la parte superficial de uno de los ríos, porque además tenemos a Miranda y a Barraco en el mismo contexto, y de las demás fuentes que están asociadas, están ahí, la superficial implica un valor como ese, ya en sí mismo era un criterio suficiente del que debió haber partido Medio Ambiente para decirle no. ¿Por qué? Pero por la importancia, lo que ellos se van a llevar es la zona de captación del río. Cuando me dicen que es el 4%, pues yo estoy arriba y ellos se reconocen, porque ellos lo reconocen y dicen, nosotros vamos a proteger esta cuenca, la vamos a declarar un área protegida privada del 65% del espacio, a pesar de que ahorita tendremos que discutir si ciertamente los niveles de reserva que ellos plantean están concentrados en los 331 hectáreas mineras que ellos piensan explotar. Veremos que no, y cómo el mayor temor está además en el que el área de explotación que supuestamente debe dar una vida útil de 25 años y que por ninguna parte sus números, por mucho que los calculamos, los sumamos, los restamos, los calculamos en tareas, los calculamos en volúmenes, no da más de 5, que es lo que ellos reconocen en sus documentos, porque la propia empresa ha dicho en sus informes que Miranda le sumaría una vida útil de 5, y se habían dicho que tenían una proyección de 2 años más, eso como mucho nos coloca en 7. Pero si abordamos los 6 que nos da a nosotros a partir de lo que yo hice en el estudio ambiental, nos estamos metiendo en 8. Pero volvamos al agua. O sea, es ingenuo pensar, primero, que el sistema hidrológico de allí es solo el río Jagüey. Pero además me sorprende cuando ellos aluden a un desconocimiento de la geografía, que parece que de lo que tendremos que entrar en detalle, y yo acepto la invitación a ir a la Manaclita a ver si aguas fundamentales de Jayaco no nacen allí. La Manaclita es parte de la propiedad y es como le llaman ellos, es parte del contexto que debe ser protegido en su conjunto. Exactamente la conclusión de la academia es parte de una de las conclusiones de ellos. Ellos concluyen que tienen que proteger, pero proteger solo el contexto inmediato donde va el río Jagüey. Y nosotros decimos, no, hay que proteger el área por todo un conjunto de valores extra que posee. Ellos dicen, no son 122.000, son 8.000 tareas, porque se están refiriendo a la que exactamente es agua superficial allí. Pero esa agua profunda que ellos estaban midiendo, que percola y que puede estar asociada a una parte a la captación de la propia loma y otro a los demás sistemas, y que será de alguna manera afectada, no tiene el Estado dominicano, que tiene que garantizar el agua a la sociedad, que su compromiso no es con la estrategia de negocio de una compañía, aunque nos convenga, sino con la salud, la calidad, la disponibilidad del trabajo, solo esas 8.000 tareas. Si admitimos solo esas 8.000 tareas. Pero ellos dicen que son solo 8.000 tareas y ustedes dicen que son 22.000. No, nosotros mandamos 122.000 por una razón, porque está claro que Miranda es parte de un sistema de captación, que los impactos mineros se irradian, o sea, hacerle creer, hablamos de dimensión educativa, óigame, lo primero es que tenemos que explicar con claridad el funcionamiento de las cuencas. Segundo, entender que la acción minera es una acción que se irradia, que cuando yo desmonto en un sitio, estoy no solamente cambiando el perfil del área que estoy desmontando, sino de las áreas vecinas que son seriamente afectadas en los niveles de captación porque el efecto incluso de atrapanube, de zona de precondensación, se expande y los niveles de condensación empezarán mucho más alto, lo cual disminuye el agua fundamental que entra ahí, que no es la de lluvia. Lo que tú estás diciendo podría interpretarse como que, según tu explicación, ellos están evaluando una consecuencia directa y tú lo que estás diciendo es que además de la consecuencia directa las hay indirectas. Claro, lo que estamos, incluso son estas consecuencias indirectas la más importante sobre la cual se tiene que decidir de hecho,
con la el estudio y línea de ahí base, la diferencia de 8.000 a 122.000 tareas. No hay mucho más. Con el estudio línea base que ellos plantean, que ciertamente en los aspectos descriptivos del área son bastante precisos. Con ese estudio de línea base, Medio Ambiente no debió ni siquiera darle unos términos de referencia. Dijo, no, pero si aquí hay estos recursos, con esta diversidad biológica que hay aquí, con estos valores hidrológicos, ustedes no pueden instalarse allí. Porque en última instancia la decisión de dónde hacer y no dónde hacer y dónde no hacer minería, qué tipo de actividad puede tener impacto mucho mayor, es una responsabilidad del Estado dominicano. Por lo tanto, nosotros creemos que ciertamente es hasta legítima la aspiración de Falcondo de querer explotar un sitio. Si ellos le permiten explotar el Pico Duarte o el Parque Independencia, eso es un problema del Estado. El Estado tenía primero que valorar esta línea base, porque lo que hay allí en términos de biodiversidad, o sea, hablamos del agua, yo creo que lo del agua está claro. Y está claro, podemos discutir, si se quiere, incluso magnitudes y volúmenes. Una pregunta, esas implicaciones indirectas de un área, ¿eso puede significar acaso que no se debería hacer minería en ningún punto? Porque yo me imagino que en toda parte hay consecuencias indirectas. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay agua. No, yo te voy a poner un ejemplo de ellos mismos. Ellos están en Loma Ortega, están en La Peguera. En el caso de la Loma La Peguera, con Falcon Bridge hubo una lucha histórica, no alrededor de la ubicación, era alrededor del polvillo, que estaba contaminando toda un área, alrededor de una serie de manejos técnicos. Recuerda cómo Bonao tuvo durante muchos años que librar una lucha alrededor de los impactos inmediatos en la agricultura, prácticamente en toda la zona hacia el norte de la Loma La Peguera, cultivos de frutales, por ejemplo, prácticamente no existen, por una razón que tiene que ver con el impacto de los metales pesados, que de manera continua llegaban, en ese caso, con el polvillo y de una serie de variaciones. Y a pesar de que allí afectaron algunos ríos, como ellos estaban en la cuenca media-baja del río, como estaban en una zona que desde ese punto de vista era menos sensible, jamás ese componente se ha criticado. A ellos se les critica el hecho de que apenas en 40 años todavía tenemos ahí un 57% de pasivo ambiental no resuelto. Ellos reconocen un 43%, aunque en algunas exposiciones te plantean que es 30 y tanto. Pero que sea 33, como le dijeron a Medio Ambiente, que sea 57, como se deriva. Estás hablando de daños ambientales que no han sido reparados. Que no han sido reparados. Entonces, eso era lo que se discutía allí. Fíjate, aquí se han establecido minas, incluso en sitios con bastante sensibilidad, como Cerro Maimón, que ahora mismo se está discutiendo, por ejemplo, la expansión a una zona eminentemente frágil, pero su ubicación, porque por el lugar en que está. Pero en Loma Miranda, solo saber que allí de las 210 familias de especies que hay en el país, hay 90, que allí hay un índice enorme, de un alto nivel de endemismo, entender la enorme fragilidad que está allí, los impactos del ¿Qué nivel de endemismo en Loma Miranda? En Loma Miranda. En Loma Miranda, para los anfibios tenemos un nivel de casi 85%. Teníamos previsto pasar al tema del endemismo, sí, ya ellos pasaron ellos solos. ¿Cómo? Sí. Pero acostamos el tema del agua. Es decir, cada uno ha dicho todo lo que tenía que decir sobre el agua. No, sobre el agua yo no quiero que pasemos al endemismo todavía. Pues entonces, sí, para cerrar la parte del agua, está claro que constituye un esfuerzo casi que en vez de educar confunde a la población, hacer creer primero que la hidrología de la cuenca es la escorrentía superficial inmediata, que la otra, con que yo diga que la medí, la intercepté sin darme cuenta que además la loma drena en diversas direcciones, que las escorrentías superficiales que nacen en la misma loma te hablan de la enorme importancia, pero que el hecho de que todo el contexto, cuando usted ve el mapa y te aleja un poco, nota que en todas las direcciones salen ríos y que prácticamente todos los ríos que van a la presa de Rincón se alimentan ahí, pero que el agua que va hacia las llanuras arroceras de la plena de Cenoví, subsuperficial, corre desde esta área, y sobre esto hay elementos suficientes. Entonces, Luis, incluso, quiero terminar esta idea, porque sobre esto hay
cuestionamiento suficiente. Es decir, tenemos elementos para apoyarnos en el principio precautorio suficiente como para que el medio ambiente, con tan solo la línea base, diga, ni siquiera te voy a dar unos términos de referencia, ahí no es posible. Vamos a escuchar la otra parte. Sí, pero antes quiero pedirles a todos lo siguiente.